Muy buenas noches, chicos. Buenas noches, Dome. Nos reunimos aquí para hacer la tarea que nos mencionaba el máster. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que cada uno de nosotros vaya mencionando las preguntas y las respuestas que hicimos. Primero, mi grupo había sacado 10 preguntas, las cuales les voy a mencionar ahorita. Tenemos como primera pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de la educación virtual que influyen en el aprendizaje adoptado por el COVID-19? Como opciones a la respuesta de esta pregunta tenemos A: retroceso del aprendizaje, falta de razonamiento matemático, déficit de atención y de comprensión lector, falta de recursos tecnológicos, se creó un falso aprendizaje significativo, y como último literal, no hubo consecuencias. Segunda pregunta: ¿qué factores incidieron en la educación virtual bajo la emergencia sanitaria? Falta de recursos económicos, docentes no capacitados para una educación virtual, carencia de conocimientos con los recursos tecnológicos. Todas las anteriores son correctas. Tercera pregunta: identifique los métodos que se aplicaron durante la educación virtual que influyeron en los estudiantes de manera significativa. Aprendizaje basado en proyectos, uso de plataformas digitales, el sistema e-learning, clase invertida. Cuarta pregunta: seleccione la ventaja que más considere pertinente a la hora de aplicar la empatía en el aula de clases. Literal A: se mejoran los resultados educativos. B: el problema de indisciplina disminuye. C: el aumento de autoestima, aumenta la autoestima de los estudiantes. Y D: el desarrollo de la inteligencia inter e intrapersonal. Quinta pregunta: ¿qué estrategias aplicaría como docente para reforzar la empatía y asertividad en los estudiantes que tienen rezago escolar? Literal A: interesarse por el alumno y transmitir entusiasmo. B: ofrecer apoyo educativo. C: incentivar al estudiante a aprovechar nuevas oportunidades educativas. Y D: crear actividades educativas para mejorar la relación entre el docente y el estudiante. Sexta pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones considera que son ventajas del sistema e-learning en la educación virtual? Literal A: flexibilidad horaria, minimización de costes, contenido actualizado. Requiere mayor inversión de tiempo, exige que tanto los profesores, profesoras como los estudiantes tengan una mínima competencia tecnológica, mejor utilización de las TICs. Y D: no hubo ventajas. Pregunta número 7: ¿por qué el e-learning fue utilizado por los estudiantes de la pandemia? Literal A: porque permite realizar una gestión adecuada del conocimiento al facilitar la integración de la capacitación tradicional con formas asíncronas y síncronas de estudio. B: se ajustó a las necesidades del estudiante. C: incentivó a la comunicación entre otros alumnos. Y D: fue la única opción. Pregunta número 8. De las siguientes opciones, seleccione cuál cree usted que mejoró la educación virtual mediante el plan Estudiando en Casa. Literal A: tener una educación tradicional y no inclusiva, crear un ambiente acogedor de aprendizaje para que el estudiante sea interactivo e investigador. Literal C: fomentó la comprensión y la responsabilidad en el estudiante. D: promovió un aprendizaje colaborativo. Pregunta número 9. Como docente, ¿creo que estudiar virtualmente fue beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes? Literal A: fue buena porque el estudiante pudo expresar sus conocimientos. B: es mala porque el estudiante no captó los conocimientos de aprendizaje. C: fue beneficiosa ya que se utilizó varios recursos tecnológicos. D: ninguna de las opciones es correcta. La última pregunta, que es la pregunta número 10, dice: seleccione la ventaja que más considere usted pertinente a la hora de aplicar la empatía en el aula de clases. Literal A: se mejoran los resultados educativos. B: los problemas de indisciplina disminuyen. C: aumenta la autoestima de los estudiantes. Y D: se desarrolla la inteligencia inter e intrapersonal. Después tenemos la intervención de algunos compañeros más. Por favor, para que tomen la palabra.
Sí, de mi grupo nos toca. Ya, de mi grupo elaboramos las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, el estudiante al adaptarse a la modalidad virtual, ¿cómo cree que se sentía? ¿Estresado, confundido, desinteresado y desesperado? Ya, la segunda pregunta, ¿qué tipos de problemas psicológicos provocó la educación virtual a los alumnos? Las opciones son ansiedad, depresión, estrés y trastorno de pánico. Ya, la tercera pregunta, usted como maestro, ¿en qué presentaba mayor dificultad al estar en modalidad virtual? Explicar un tema, no tener los recursos necesarios, crear evaluaciones en las que no exista deshonestidad académica y utilizar el aula virtual proporcionado por la institución. Ya, la cuarta pregunta, para usted, ¿en qué competencias básicas ahora presentan mayor dificultad los estudiantes con respecto a su aprendizaje? Las opciones, lectura, escritura, operaciones básicas y aritmética. En la quinta pregunta, ¿cuál fue la mayor dificultad que presentaron sus estudiantes al iniciar las clases virtuales? Las opciones son, no tenían aparatos electrónicos, poco conocimiento del manejo de recursos tecnológicos, escaso acceso al Internet y falta de interactividad de maestro-estudiante. Ya la sexta pregunta. En educación virtual era difícil que el estudiante ponga atención en clase, expresar lo que se quiere enseñar con limitados recursos, compartir documentos y enlaces a los estudiantes y la última opción, mantener el respeto hacia el maestro. En la séptima pregunta. Después de clases virtuales, ¿en qué materia presenta mayor dificultad a los estudiantes? A, matemática, B, química, C, física y D, lenguaje. La octava pregunta. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que presentan los estudiantes con el regreso a la presencialidad? Las opciones son bueno, regular, alto y bajo. Pregunta 9. ¿Qué problemas de salud presentaron los estudiantes al pasar mucho tiempo en una educación virtual? Las opciones son problemas de visión, dolores musculares, dolores de cabeza y obesidad. Y la última pregunta, la pregunta 10. De los siguientes problemas emocionales, ¿cuál cree usted que tuvo mayor efecto en los estudiantes? Ansiedad, depresión, tristeza y estrés. Gracias. Con las preguntas de nuestro grupo empezamos como la educación virtual influye en el aprendizaje de los estudiantes. Opción A, la educación virtual es un elemento que permite desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la implementación de las tecnologías de información y comunicación. Opción B, esta permite adquirir habilidades y conocimientos a un ritmo propio y no de forma colectiva, en un tiempo propio determinado por el estudiante. Opción C, esta metodología convierte en la mayoría de los casos al estudiante en autodidacta, conllevando a que se utilice la virtualidad como herramienta primordial a su aprendizaje. Opción D, el uso de la educación virtual viene a ser un agente transformador de los aprendizajes que cada día se integra de la mejor forma a las actividades cotidianas en las escuelas. Como segunda pregunta, ¿cuáles fueron los beneficios que trajo el aprendizaje virtual? Opción A, aprender en tiempo real, pero en diferentes lugares. Facilitó el autoeducarse, desarrollan e implementan el uso de recursos tecnológicos. Opción B, dinámica, clara y autocomplementaria. Opción C, disminución de horas de clase, entendimiento de las clases y facilidad de guardar información. Opción D, reducción de bullying, acoso, racismo y aumento de deserción escolar. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el papel del profesor en la educación virtual? Opción A, es el único que sabe, asume que sus estudiantes desconocen un mundo exterior por completo. Opción B, deben ser expertos en enseñar e intervenir con el estudiante en todas sus necesidades educativas. Opción C, será solo su guía, pero debe asegurarse que el diseño de los materiales sea de calidad, las metodologías utilizadas sean adaptadas al aprendizaje requerido y sobre todo la clase sea dinámica. Opción D, debe tener conocimientos de tecnología y ser muy estricta con sus estudiantes. Cuarta pregunta, según punto de vista, ¿qué permite el uso de la metodología que utilizan los docentes a los estudiantes? A, interesa al estudiante. B, provoca curiosidad, lo que incentiva a la indagación e investigación. C, descubrir sus inquietudes.
D, desarrollar su criticidad y capacidad de indagación. Como quinta pregunta, ¿qué tipo de recursos utiliza usted? Opción A, medios auditivos, B, medios impresos y C, manipulativos, D, digitales. Como sexta pregunta, ¿cuál cree que serían las estrategias metodológicas más dinámicas? Opción A, escritura de varias páginas, B, mapas conceptuales, organizadores gráficos, C, lectura de un libro de 150 páginas y responder las actividades del libro, opción D, lluvia de ideas, debates, formulación de hipótesis. Como séptima pregunta, ¿cuál es el objetivo de los docentes al enseñar de manera virtual? Opción A, enseñar todo lo propuesto en la guía de manera estricta. Opción B, enseñar, aprender y socializar con sus estudiantes. Opción C, innovar y ofrecer modelos novedosos de gestión educativa centrados en el aprendizaje. Opción D, despertar el interés de los estudiantes por la tecnología. Como octava pregunta, ¿cómo adecuamos el aprendizaje y la personalidad de cada alumno? Opción A, confianza. B, similitud. C, comprensión. D, risas. Una pregunta, ¿de qué manera la educación virtual perjudicó a los estudiantes? Opción A, motivación, clases dinámicas. Opción B, fueron capaces de ejercer su autonomía y exclusión social. Opción C, timidez, falta de motivación, no comprendían las clases dadas. Opción D, facilidad de adquirir conocimiento, estudiantes activos en clase, comprensión sobre el uso de recursos digitales. Y como última pregunta, como docente, ¿cuál fue el nivel de estudios que se pudo evidenciar con el retorno a la presencialidad? Opción A, alto. B, intermedio. C, medio bajo. D, bajo. Ya. En mi grupo consideramos hacer 10 preguntas en donde se basó en el problema que fue ¿de qué manera la educación virtual influye en el aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato de la unidad educativa 1 Chiriboga, periodo 2022 y 2023? También habíamos realizado, de realizar la encuesta, un objetivo general que fue analizar sobre cuáles fueron los factores que influyó la educación virtual en el aprendizaje para los estudiantes por medio de una encuesta para así alcanzar un mayor desempeño y conocimiento del tema. En estas preguntas se basó en preguntas un poco más cerradas que como primera tenemos, ¿considera que el servicio educativo aplicó nuevas estrategias pedagógicas durante la pandemia del COVID-19? Tenemos opciones de sí, no, tal vez y nunca. Como segunda pregunta tenemos, ¿considera usted que es importante compartir información relevante acerca de las estrategias didácticas que fue en la pandemia del COVID-19? Sí, no, tal vez y probablemente. ¿Crees que es bueno realizar estrategias de la educación virtual que se refiere a la utilización de técnicas que se adapten a las necesidades e intereses del estudiante? Muy buena, buena, mala y muy mala. ¿Cuánto considera usted que las estrategias utilizadas en la cuarentena aportan a la educación de calidad de los estudiantes, de los y las estudiantes? Poco, muy poco, mucho y nada. Como quinta pregunta tenemos, ¿cuál considera usted que son los ámbitos educativos que intervienen en la educación del aprendizaje? Tenemos la motivación, interacción, distracción y comunicación. Como sexta pregunta, ¿usted cree que las aulas virtuales fueron utilizadas de manera correcta por los estudiantes? A veces de manera correcta, de manera incorrecta y nunca se utilizó. ¿Cómo fue el uso de la TIC en la virtualidad? ¿Fue bueno, muy bueno, favorable y malo? Como octava pregunta, ¿las actividades propuestas por el profesor eran relevantes, importantes para el aprendizaje del estudiante? Sí, no, tal vez, totalmente en desacuerdo. Como antepenúltima pregunta tenemos, ¿cómo calificas la educación en línea? Como muy buena, buena, mala y muy mala. Y última pregunta, tenemos, ¿cómo usted está de acuerdo que la educación virtual mejora las dinámicas de formación de los estudiantes y les ofrece mayor apoyo a los docentes para el desarrollo y seguimiento académico de sus alumnos? Totalmente de acuerdo, algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Eso sería.
Muchas Agradecemos la participación de los estudiantes y la colaboración. Las preguntas que han postulado son muy buenas, de las cuales de manera sincrónica hemos elegido 10 y algunas han sido modificadas y otras no. Partimos de una pregunta general que dice, como docente, ¿qué te ha sorprendido gratamente sobre el aprendizaje en línea? La innovación, es decir, la libertad de experimentar con la práctica de la enseñanza, flexibilidad, una gran variedad de herramientas digitales, aumento de la autonomía y la motivación entre el alumnado. No he tenido ninguna experiencia con el aprendizaje en línea. De igual forma, enfocamos los beneficios que trae el aprendizaje virtual, como dice, aprender en tiempo real, pero en diferentes lugares, una dinámica clara y autocomplementaria, disminución de las horas de clase o reducción del bullying, acoso, racismo, aumento de la deserción escolar. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias de la educación virtual que influyen en el aprendizaje adoptado por el COVID-19, que es el principal problema de estudio? Dice, retroceso del aprendizaje, falta de razonamiento matemático, déficit de atención y de comprensión lectora, ¿se creó un falso aprendizaje significativo o no hubo consecuencias? Ya. La cuarta pregunta escogitada es, ¿considera usted que la educación virtual afectó a la metodología de enseñanza para formar el análisis crítico de los estudiantes? No, con todo contenido impartido es bueno, afectó en un bajo porcentaje. A la mayoría de los estudiantes lo desconozco la información acerca del tema. La quinta dice, para usted, ¿en qué competencia básica ahora presenta mayor dificultad los estudiantes con respecto al aprendizaje? Tenemos lectura, escritura, operaciones básicas o aritmética. Después de clases virtuales, ¿en qué materia presentan mayor dificultad los estudiantes? Matemática, química, física o lengua y literatura, que son asignaturas que se enseñan en el bachillerato. En la séptima tenemos, ¿de qué manera la educación virtual perjudicó a los estudiantes en el ámbito psicosocial? Miedo o temor a participar en clases, escasa interacción entre estudiantes, timidez, falta de motivación, no comprenden las clases dadas, o por el contrario, hubo facilidad de adquirir conocimiento de estudiantes activos en clase, comprensión sobre el uso de recursos digitales. La octava pregunta, ¿qué tipos de problemas psicológicos provocó la educación virtual a los alumnos? Lo cual es muy importante, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés o trastorno de pánico. La novena pregunta dice, ¿piensa que con la modalidad virtual puede profundizar más en los contenidos que se imparten? Desconozco información sobre el tema, sí, a partir de capacitaciones acerca de los contenidos vistos, no, ya que quedan vacíos de información, sí, pero se seguirán teniendo vacíos de información. ¿Qué estrategia aplicaría como docente para reforzar la empatía y asertividad en los estudiantes que vienen de educación virtual? Interesarse por el alumnado y transmitir entusiasmo, ofrecer apoyo educativo y académico, incentivar al estudiante a aprovechar nuevas oportunidades educativas, crear actividades educativas para mejorar la relación entre el docente y el estudiante. Estas 10 preguntas van a ser clave para poder realizar nuestra encuesta y posteriormente aplicar los análisis de resultados. Agradecemos de manera muy grata a todos los estudiantes que nos han colaborado y esperamos desearle éxito en esta investigación formativa. Muchas gracias, chicos, y Domi igual por conectarse. Agradezco igual la participación y la intervención de cada uno y pues esperamos que todo nos salga de la mejor manera para nuestro análisis y resultados después de aplicada la encuesta.